Para el día de hoy vamos a estar estudiando los versículos del 9 al 12. ¿Están listos? Romanos capítulo 14, versículos del 9 al 12. Tema para esta tarde se llama "Lo creas o no, es verdad". Así se llama. Lo creas o no, es verdad. El propósito que perseguimos, hermanos, es enseñar a la congregación que todos daremos cuentas al Señor de las acciones realizadas durante nuestra vida. Romanos 14, 9 al 12, y leo: que Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Inclina tu rostro, por favor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más estamos reunidos para aprender tu santa y divina palabra. Te pido, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, Padre. Tú sabes cómo llegamos a este lugar, porque eres tú quien nos ha traído, Señor. Eres tú quien nos tiene aquí, Padre, para aprender y para ser enseñados, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Padre. Y el tema, Padre, que hablemos de compartir el día de hoy, yo te pido, Señor, sea de edificación, pero a la vez, Padre, nos confronte con nuestra vida, Señor. Y que el espejo de tu palabra, Señor, nos refleje la condición en la que estamos. Y a la vez, Señor, nos muestre, nos alumbre el camino, Señor, por donde tú quieras que seamos guiados. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por su fidelidad. Gracias por su compromiso. Gracias por su entrega. Dios bendito Padre. Gracias por su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, por favor, amado. Muy bien. Lo creas o no, es verdad, se llama el tema, hermanos. Fíjense, hermanos, que busqué en el diccionario la definición de incredulidad. Incredulidad, dice el diccionario, significa lo siguiente: es la imposibilidad o dificultad que hay para que sea creído algo. Voy a repetir. Es la imposibilidad o dificultad que hay para que sea creído algo. Yo, la verdad, hermanos, estaba un poco incrédulo a que todos vinieran esta semana, porque la semana pasada, pues fue un tema fuerte. La semana pasada fue un tema largo, ¿recuerdan? Entonces, esta semana es más corto, hermanos, porque vamos a comer pastelito. Entonces, yo estaba incrédulo con lo que pudiera o no pasar. ¿Por qué es importante esto que te voy a decir? Porque si ustedes recuerdan, hermanos, los que tenemos un poco más de años, los que somos tal vez de la generación de los 70s, 80s, ya más para acá casi no se oía. Pero cuando éramos niños o jóvenes, normalmente, hermanos, pues somos muy crédulos. ¿Qué es eso? Pues nos creemos todo lo que nos dicen, ¿va? Muchas veces papá o mamá usan nuestra credulidad pues para asustarnos. Dígame si no. Desde que estamos chiquillos que nos portamos mal, luego nos dicen que si seguimos portándonos mal, o nos decían, ya no sé, que nos iba a llevar el viejo de qué, hermanos, el viejo del costal, ¿ah? Yo me acuerdo que mi mamá decía, ándale, síguele, que al cabo por ahí escuché al viejo del costal. Cuando nos cortábamos, que nos hacíamos una cortadilla en el dedo, ¿qué nos decían, hermanos? ¿Qué se nos va a salir por ahí? Ándele, ya se cortó, se le van a salir las tripas. Y ahí estábamos, no, ya no quiero que se me salgan las tripas. Nada que ver, hermanos, pero nos creemos todo.
Yo me acuerdo, y esto sí se cumplió, hermanos, decía mi mamá, si no comes no vas a crecer. Si no comes, no creces. Había algo en particular, hermanos, que se usaba en aquellas épocas de los 80s, 70s, tal vez principios de 90s, aunque ya no recuerdo tanto. Pero había algo en particular que todo el mundo decía y lo platicaba, hermanos, y ustedes se acordarán, y como dice Iván, no me dejarán mentir. Decíamos, acuérdate lo que dice la Biblia, no llegarás ni pasarás del año 2000. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan? Que tú, cuando estaban las pláticas bien intensas entre los compañeros, entre los amiguillos, ahí va, decía, no, 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 quién sabe qué vaya a pasar, acuérdate lo que dice la Biblia, ¿eh? La Biblia dice, no llegarás ni pasarás del año 2000. ¿Lo recuerdan, hermanos? Se decía con mucha seguridad. Yo me acuerdo que incluso yo lo decía, hermanos, como si realmente leyera la Biblia, ¿eh? O sea, no, 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 la Biblia dice, y si la Biblia dice es verdad. Lo decíamos como si fuéramos eruditos del tema. El que pasen todas esas cosas, hermanos, van generando o van haciendo consecuencia en la persona que se genere una incredulidad. ¿Estás de acuerdo? Ya luego le dices a tu hijo algo, nah, no es cierto, hombre, eso me decías del viejo del costal. No, o no, de veras, esto sí es verdad, ¿eh? Ah, no es cierto, hombre, lo mismo dijiste que se vienen a salir las tripas y no se me salieron. Se va generando, hermanos, un escepticismo, se va generando una incredulidad, hasta llegar, hermanos, al lado opuesto. Yo les doy la bienvenida al tema de hoy, hermanos, donde hablaremos varias verdades bíblicas. Donde hablaremos, hermanos, varias verdades que nos edificarán para fortalecer nuestra o nuestro caminar. Pero yo te voy a decir antes de empezar el tema, lo que yo te diré el día de hoy, lo creas o no, es verdad. Y para comenzar, hermano, yo quiero decirte que llegará el día en que daremos cuentas. Llegará el día, hermanos, en que estemos frente a nuestro Señor. Así que debemos estar preparados para ese momento. Y es por aquí, hermanos, donde quiero comenzar el tema. Hebreos capítulo 4, perdón, y el versículo 13. Hebreos capítulo 4 y versículo 13. Fuerte, por favor, hermanos. Gracias, Iván. ¿Alguien me regala otra versión? Ah, esa versión está más fuerte, ¿verdad, hermanos? ¿Lo repites, por favor, Carla? Es la traducción lenguaje actual, ¿verdad? Sí. Ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Amados, la Biblia es clara, ¿eh? La Biblia es muy explícita. Y la Biblia, hermanos, nos dice que todos, todos daremos cuentas en algún momento. Ese suceso va a llegar tarde o temprano. Tarde o temprano, hermanos, vamos a estar frente a nuestro Señor. Pero ahora, hermanos, estaremos frente a nuestro Señor, Él en una postura, hermanos, como autoridad. Yo les hago un recordatorio en este momento, hermanos. Vamos a estar en algún momento frente a aquel que todo lo sabe. Vamos a estar en algún momento, hermanos, frente a aquel que todo lo ve. Todos nuestros actos y todos nuestros pensamientos estarán expuestos ante el Rey de Reyes, ante el Señor de señores. Amados,
todo. Y vuelvo a repetir, todo estará desnudo frente a Él. Lo creas o no, es verdad. Llegará algún momento, hermanos, en que toda tu vida y todas tus acciones serán reveladas. Yo estoy seguro, hermanos, al menos yo, en ese momento me voy a poner rojito frente a mi Señor. Me voy a poner rojito, hermanos. Seguramente a muchos nos dará vergüenza, hermanos. Nos dará vergüenza, porque ahí, hermanos míos, ahí, amados en el Señor, vamos a ver y seremos responsables de todo lo que hicimos, pero también, hermanos, de todo lo que dejamos de hacer. Pero ahí también el Señor, hermanos, nos señalará, nos indicará, hermanos, todas esas cosas que disfrutabas, todas esas cosas que te gustaban y que ahora serán marcados y vistas como inútiles. ¿Escuchaste bien? Todas esas cosas que te gustaban mucho, todas esas cosas que disfrutabas mucho y que ahora serán marcadas y vistas como inútiles. Serán mencionadas como el Señor, como algo sin valor. Hace algunos años, hermanos, escuché al pastor Núñez decir esto y me puso a pensar un montón, hermanos. Dijo en su momento el pastor Núñez lo siguiente: algún día estaré frente a la presencia de mi Señor y Él dirá lo siguiente: Miguel Núñez, más de 1000 predicaciones, 90% para Él, 10% para mi gloria. Estoy seguro que el hermano lo hizo como una ilustración. Sin embargo, hermanos, a pesar de que fue un ejemplo ilustrativo, fue algo que señala lo que realmente puede pasar para ti y para mí. Haber pensado que hiciste un montón de cosas para honra y gloria de Dios. Y el Señor te dirá: no, engañaste a todos y todo el mundo te la creyó y todo el mundo confió en lo que tú le decías, pero no lo hacías para mí, lo hacías para ti, de tal manera que eso, mi amado Heriberto, para mí no sirve. Que eso, hermano Heriberto, para mí fue inútil, porque no lo hiciste para mi honra, lo hiciste para glorificarte tú, lo hiciste para que te reconocieran a ti, lo hiciste para que te alabaran a ti, así que tú te llevaste la gloria y la honra que yo merezco. Hermanos, me puso a pensar mucho eso. Y créame que con este tema es lo que yo pretendo para su vida, mi amado. Lo que yo pretendo y lo que yo busco es ponerte a pensar. Lo que yo busco el día de hoy, hermanos, y yo deseo que me escuche cada uno de ustedes, es que sepan, hermanos, que serán responsables de todo lo que han hecho. Lo que yo busco con este tema que voy a compartir para cada uno de ustedes, hermanos, es que sepas que serás responsable por todo lo que dejaste de hacer. ¿Sí me escuché, hermanos? Responsable por todo lo que hice, pero también responsable por todo lo que dejé de hacer, hermanos. Esto es bien importante, sí, porque ya algunos se están poniendo carita de asustado al escuchar que algún día estaremos frente a nuestro Señor. Algunos ya están pensando, ¿por qué? Porque normalmente cuando escuchamos, hermanos, juicio, cuando escuchamos estar frente a una autoridad, pensamos que es algo mal, pensamos que es algo que nos va a afectar, pensamos que es algo contra nosotros. Y secularmente, en el mundo normalmente es así. Y en el cielo, hermanos, también para algunos será así. Ahora bien, el juicio que llevará un hijo de Dios no será para condenación. No será para condenación. A los hijos de Dios, mis amados hermanos, ya nada ni nadie nos quita la gloria de Dios.
Nada ni nadie. Y la misma palabra lo dice en Romanos, y ya lo aprendimos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, escasez, muerte? Nada ni nadie, hermanos. Dice Pastor Quiñelén, nada ni nadie nos quita la gloria de Dios, porque nuestros pecados fueron condenados ya, porque nuestros pecados fueron juzgados ya en la cruz de Cristo. Un hombre, hermanos, que ahora Pablo va a mencionar unas palabras muy importantes. Un hombre que nació, un hombre que murió, y como entonaba ahorita nuestra hermana Cindy, un hombre que resucitó. ¿Para qué? Para unirnos con el Padre, para unirnos con Dios mismo. Algo, hermanos, que muchos batallan para creer. Algo que muchas gentes creen que es imposible. Hay muchas personas a las cuales tú les hablas de Dios, a las cuales tú les hablas de Cristo, a las cuales tú les dices, no, hombre, el Señor vino a morir por ti en una cruz. El Señor vino a pagar tus pecados por ti. El Señor resucitó para que tú tengas vida eterna. Y ellos te dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo un hombre puede hacer eso? ¿Cómo una sola persona va a lograr eso? Y te dicen más allá, ¿verdad? ¿Quién puede resucitar de los muertos? Y me gusta mucho, hermanos, cuando dicen, ¿cómo de uno pueden salir los millones que existen hoy? No lo creen, pero lo pueden ver. ¿Me explico? Es que no puede ser posible que de uno solo. Y me gusta mucho, hermanos, cuando a esas personas le dicen, bueno, pues ¿en qué año vives? Pues en la era de la tecnología. Sí, pero ¿en qué año estás? En el 2025, 2025, ¿de qué? Pues el 2025. Bueno, pues el 2025, después de Cristo, en el que tú no crees. Y es precioso, hermanos, cuando les dices, lo creas o no, es verdad. Lo creas o no, eso pasó. Fíjate lo que dice Pablo, hermanos, capítulo 14, versículo 9. Alguien, por favor, ayúdeme. ¿Alguien me regala otra versión? Muy bien, gracias, Leo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Póngame mucha atención aquí, hermanos, ¿eh? Esto es bien importante. Vámonos a los originales. Porque para esto murió, ¿sí? Porque Cristo para esto murió. Palabra griega, apotenesco, que significa lejos de, significa separación, significa alejarse de algo, ¿sí? Bueno, ¿murió o no murió? Va. Porque para esto Cristo murió, apotenesco, ¿sí? Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos, ¿sí? Así de los muertos como de los que viven. Pero aquí la palabra muertos es la palabra griega necros, ¿sí? Que significa, hermanos, alguien que carece de vida, ¿sí? La palabra original es muy diferente. Insisto, de ahí la importancia, hermanos, de conocer las palabras originales. Hermanos, Cristo es el Salvador. Cristo es el dueño de nuestras vidas. Cristo, hermanos, es el único que nos puede salvar. Cristo, hermanos, es la única forma de llegar al Padre. Es la única.
Y tú puedes decirle a otra persona y esa persona puede decirte, no, ¿y qué tal los santos? ¿Y qué tal la Virgen? ¿Y qué tal otros dioses? ¿Y qué hay de los musulmanes? ¿Y qué hay de los que creen en Alá? ¿Y qué hay de los que creen en Buda? ¿Y qué hay de los que, hermanos, solo Cristo, es Cristo el importante? Y él te puede decir, pues no te creo. Bueno, lo puedes creer o no, pero es verdad. Lo creas o no, es la verdad. Ahora bien, Cristo murió y resucitó, y ya lo hemos visto, y ya lo sabemos, y lo creemos. Pero ¿por qué Pablo hace esta aclaración en específico en este versículo acerca de que Cristo volvió a vivir? Porque para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Por qué es importante, hermanos? Vámonos al contexto histórico. Para ese momento, en ese pasaje, si ustedes recuerdan, no solamente Cristo había resucitado, ¿están de acuerdo? Seguramente había personas que todavía recordaban a un hombre que se había llamado Lázaro, ¿sí? Seguramente algunas personas todavía recordaban a aquella niña que Jesús resucitó en determinado momento y platicaban de ellos. Pero muy seguramente, hermanos, al referirse, por poner un ejemplo, a Lázaro, decían, oye José, ¿te acuerdas de Lázaro? Ah, no, aquel que ya llevaba días de muerto, llegó el maestro y lo resucitó. Ah, ¿te acuerdas que después se murió lo atropelló un caballo? No sé de qué se murió Lázaro. Ah, ¿te acuerdas que sí, lo resucitó y andaba por ahí? ¿Te acuerdas que lo querían volver a matar? Sí. Oye, luego se murió, ¿verdad? Sí. Oye, ¿te acuerdas aquella niña que el maestro llegó y resucitó y le dijo, Talita, come? Niña, a ti te digo, levántate. Sí, también ya murió. Esa es la razón, hermanos, por la que es bien importante que aquí Pablo mencione que murió y volvió a vivir. Porque Cristo, hermanos, es la única persona que resucitó y volvió a vivir y no murió, hermanos. A diferencia de varios en la Biblia, solo Cristo no volvió a morir. Solo Cristo, hermanos, es digno de honra y gloria. Solo Cristo, hermanos, merece el honor. Nosotros debemos reconocer su grandeza y su poder, porque ahora, hermanos, Cristo es nuestro Señor. Pablo ahora va a transmitir algo bien importante, hermanos. Ahí le va. Si usted se fija bien, Pablo comienza otra vez el versículo con un ¿por qué? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta de ello? En el 7 mencionó un por qué. Ahora en el 9 menciona otro por qué. En el 11 menciona otro por qué. ¿Por qué son importantes los porqués? ¿Sí? Si usted se fija, utiliza porque Cristo para esto resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Ahí mismo en el texto lo dice, hermanos. Para ser Señor, para ser mi Señor, para ser mi Señor. ¿Sí? Algunos de ustedes se estará preguntando, bueno, hermano Eri, pero entonces, antes de hacer eso, ¿no era Señor? Antes de hacer eso, ¿no era Dios? Claro que era, hermanos. Eso no debe caer duda, eso no debe haber duda. Desde antes era Señor, lo creas o no, es verdad. ¿Sí? Él era Señor. No era tu Señor todavía, pero ya era Señor. Pero antes de que fuera tu Señor, solo recuerda tu vida pasada. Solo recuerda cómo era tu vida cuando tú controlabas y dirigías tu camino. ¿Hacia dónde te llevaba tu vida? ¿Hacia dónde te llevaban tus decisiones? ¿Hacia dónde te llevaba cuando tú tenías el control? Sean honestos.
íbamos en camino a la destrucción. ¿Están de acuerdo, hermanos? Íbamos, hermanos, en camino a una eternidad de condenación. A eso íbamos. Eso pasa, hermanos, en la vida de alguien que está sin Jesús. Lo creas o no, es verdad. Alguien que está sin Cristo, al final su vida será destrucción. Alguien que está sin Cristo, al final, hermanos, su vida será en desesperanza. Entonces Cristo, hermanos, resucitó y volvió a vivir para ser tu Señor. Cristo murió, resucitó y volvió a vivir, hermanos, para que ahora tengas esa esperanza. Algo que pasó hoy, hermanos, o pasa hoy, perdón, pero también pasó con los discípulos. Discípulos que cuando muere Cristo, ustedes recordarán, perdieron toda esperanza. ¿Se acuerdan, hermanos? Eran discípulos a los cuales el Señor les había dicho, en más de una ocasión les había advertido, ¿lo recuerdan? Es necesario que yo vaya a esa ciudad y muera. Es necesario que el Hijo del Hombre muera. Es necesario que pase, pase, pase. Ya les había dicho. Y si ustedes se acuerdan, van dos personas en camino de Maús y se desaparece un hombre, ¿verdad? Me encanta mi Señor, hermanos. Me fascina. Porque Cristo se aparece a esas dos personas y les dice, ¿qué onda? ¿Qué traen? ¿Por qué tan tristes? ¿Y qué le dicen esas dos personas? Pues que eres el único que no sabe lo que pasó. Eres el único que no sabe que mataron al maestro, al libertador, al Mesías, al que nos traería libertad. Eres el único que no sabe. Después de que el Señor dice la palabra, les vuelve a predicar, yéndose hasta dónde, hermanos? Hasta los profetas, ¿están de acuerdo? O sea, volvió a empezar con los que ya deberían de saber. Ya deberían de saber lo que el maestro les había dicho, que era necesario que hicieran, pero que no se preocuparan, que iba a resucitar. Hermanos, los discípulos, los que anduvieron con Cristo, perdieron la esperanza. ¿Están de acuerdo? Tanto que llega María, toca la puerta. ¿Por qué tuvo que tocar, hermanos? Es lógica la respuesta. Porque estaban encerrados, escondidos. ¿Por qué? Porque ya no había quien los protegiera, ya no había quien los defendiera, ya no había quien hiciera el milagro de libertarlos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y lo que esta mujer llega y dice, he visto al maestro. ¿Qué respondió uno de sus discípulos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? Vamos allá. Juan, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 24 en delante. Yo se lo leo, nada más sígame con su vista, por favor. Juan 20, del 24 en delante. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen todos? Ok. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué, hermanos? Este discípulo estaba incrédulo, ¿sí? 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo,
¿Por qué es importante que la Biblia dice que estaban las puertas cerradas? Porque estando las puertas cerradas, de pronto Cristo está en medio de ellos. Aquí está mostrando su divinidad. Aquí está mostrando que es Dios. ¿Sí? Ahora bien, cuando Tomás dijo lo que dijo, ¿estaba Cristo? ¿Y qué es lo primero que dice aquí Cristo? Luego dijo a quién? Increíble, ¿no, hermanos? ¿Por qué no le dijo a otro discípulo? ¿Por qué no llegó con otra cosa? ¿Por qué no habló otra cosa? ¿Por qué? Luego dijo a Tomás, deja aquí tu dedo y mira mis manos, acerca de tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Quién le iría con el chisme a Cristo de que Tomás había dicho a su hermano? Uy, lo que dijo el Tomás, Señor, deja que lo vea, deja que lo vea. Y lo voy a hacer que meta los dedos. Hermanos, para esto murió Cristo. Para esto, hermano, resucitó Cristo. Y para esto volvió a vivir. Aquí Tomás lo reconoce, hermanos. Y se me hace increíble. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero si usted y yo lo leemos, pues es Señor mío y Dios mío, no, hermanos. La palabra original es un homologeo, que significa, hermanos, confesar mediante una celebración con alabanza. De la incredulidad, hermanos, Tomás pasó a la alabanza. ¡Oh, Señor mío! ¡Y Dios mío! Y en esas tres palabras hay tanta información, hermanos. Porque Tomás dice, Señor mío, palabra original, Kyrios. En este pasaje, Kyrios significa maestro. Significa, hermanos, alguien que posee autoridad para determinar lo que es apropiado. O sea, Tomás está diciendo, maestro, maestro, tú eres el que nos has enseñado qué es lo bueno y qué es lo malo. Maestro, lo reconoce como maestro, pero no queda ahí. Señor mío, o sea, maestro mío. Y luego dice, Dios mío, Dios, palabra, Dios, significa propiamente Dios. Significa creador de todas las cosas. Habla o hace referencia del Dios único y verdadero. Aleluya, hermanos. Yo no le creo hasta que lo vea, pero ya lo vi. Señor mío y Dios mío. De paso, como dice el pastor Charlie de G316, aquí te voy a dar un regalito. Anoten este versículo, hermanos, y subrayenlo para cuando ustedes quieran evangelizar a un testigo de Jehová. ¿Por qué, hermano Eri? Porque los testigos de Jehová, al menos hasta hace un tiempo, creo que ya modificaron algo de eso. Pero hasta hace un tiempo solo mencionaban a Cristo como maestro. Para ellos, cuando hacía la Biblia relación a Cristo como Dios, ellos lo ponían en sus Biblias o en su traducción de las Santas Escrituras, como se llama su libro, ponían a Jesús con D chiquita. ¿Sí? Y aquí se les pasó, hermanos. Y la impresión de la Biblia del testigo de Jehová en este pasaje, en este texto, pone la D mayúscula, porque se equivocaron, porque no hicieron bien la traducción, porque se les fue la onda. Ahora bien, voy a ir más allá y quiero enseñarles correctamente. Hay quienes defienden y dicen, yo creo en un Dios con D grande y no un Dios con D chiquita. Quiero que sepan que en el original no existía palabra con D grande o con D chiquita. No existían mayúsculas o minúsculas. De tal manera, no se pongan a pelear por tonterías. Yo no sé si me escucharon. No, no, es que mi Dios es con D grande. Y tu Dios es... No, 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 no. No, no.
Gracias, Vivi. Dios es Dios. ¿Sí, hermanos? Pero tienen esa herramienta para cuando quieran evangelizar a un testigo de Jehová. Cristo es Dios. Lo creas o no, es verdad. Cristo es Dios y reina sobre todos. Cristo es Dios y Señor. Ahora la persona debe creerlo para que Cristo sea su Señor. Cristo es el Señor sobre todo, mis hermanos. Eso está claro. ¿Están de acuerdo? Tomás tardó en en comprenderlo, hasta que restableció su relación. ¿Qué relación tienes tú con ese Señor al día de hoy? ¿Por qué es importante esto que te acabo de decir? ¿Qué relación tienes tú con ese Señor hasta el día de hoy? ¿Por qué les dije ahorita lo de la D grande y lo de la D chica? ¿Por qué les voy a decir esto que sigue? Porque no me interesa, hermano, enseñarte la palabra para que pelees. ¿Sí, hermanos? Pedro nos dice en una de sus cartas que debemos de, eso nos lo enseñó Dago hace algún tiempo, debemos de presentar apologética. ¿Sí? ¿Es correcto? Que es defensa, defender el evangelio, defender la palabra, pero no pelear, hermanos. Yo no les quiero enseñar o no les enseñamos en este lugar para pelear con otros. El lunes tuvimos una junta, hermanos, en la empresa a la que yo pertenezco, y de pronto salió la religión a la plática. Y pues, como siempre, ¿verdad? 10 contra 1. O en otras palabras, todos contra mí. Y me empezaron a decir, bueno, ¿y tú qué, Eri? Ustedes no creen en la Virgen, ¿verdad? Ustedes no creen en los santos, dijo uno de ellos. Y otro inmediatamente, yo le dije, no, no creemos. Nosotros creemos que Cristo es el Señor. Pero a ver, ¿por qué? Y dije yo, ¿tienen el tiempo? ¿Me explico? ¿Tienen el tiempo? Que yo se los puedo explicar. Inmediatamente, una religiosa, una persona que es religiosa de la iglesia tradicional, dijo, no, lo que pasa es que cada quien tiene su interpretación de la Biblia. ¿Sí? ¿Eso es cierto, hermanos? Eh, me encanta cuando cabecean. Sí, hermanos. Sí, pero hay interpretaciones que están mal, que son incorrectas. Hay personas que interpretan la Biblia de acuerdo a lo que ellos quieren que diga. ¿Se acuerdan? Que lo aprendimos del pastor Sugel Michelin, que dice que sacar un texto de su contexto es solamente establecer un pretexto. ¿Sí? Entonces yo le decía, mira, la Biblia establece que solo hay un mediador. No lo que piense una persona o quiera o deje de pensar una persona que es. Y yo decía, la Virgen María no es intercesora, dice Pastor John MacArthur. La Virgen María no escucha una sola oración desde que murió hasta el día de hoy. Los santos no interceden. María ya no escucha más. Solo Cristo. Solo Cristo. Porque la Biblia dice un solo mediador. La Biblia dice un solo intercesor. Y no lo busquen, pero si no lo sabe, apúntelo. Primera de Timoteo 2:5. Ahí dice. ¿Y qué es lo más importante, hermanos? Que la Biblia latinoamericana, porque me puse a leerla y la busqué, que es la Biblia que utiliza la iglesia tradicional, lo dice claramente. Lo dice claramente. Solo Cristo. Entonces, lo creas o no, es verdad. Pero insisto, hermanos, yo lo quiero dejar bien claro para usted el día de hoy. No debemos aprender para pelear. ¿Sí? No debemos aprender la Biblia solo para juzgar o criticar, ni al inconverso, pero escuchen por favor, ni al hermano en la fe.
Es lo que ahora Pablo nos va a enseñar. Romanos 14:10. Romanos 14:10. Gracias. ¿Alguien me regala otra versión? Gracias, Mario. Ok, esa es la misma versión, ¿verdad? ¿Alguien trae una más? Por eso no debemos criticar a otros ni despreciarlos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. ¿Sí? Debemos ser sabios al momento de emitir juicios. Aquí la palabra juzgar, hermanos, es la palabra griega crino, que significa propiamente distinguir, llegar a una decisión después de hacer un juicio. Pero también, hermanos, significa pronunciar una opinión. Entonces, ¿por qué digo, perdón, que debemos tener cuidado? Porque en lo que leímos en este pasaje, mis hermanos, hay una constante y yo espero que la hayan identificado. ¿Cuál es la constante en ese texto? Versículo 10. Se los voy a leer. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Cuál es la constante? Porque bien, pero, hermano, Pablo aclara, hermanos, que se trata de un hermano. Se trata de familia en la fe. Se trata de personas, ambas, por las cuales Cristo murió. ¿Sí, hermanos? Aquí se refiere a una crítica. Ojo, se refiere a criticar no en temas fundamentales. ¿Por qué es bien importante esta aclaración, hermanos? Ha pasado, hermanos, y puede volver a pasar, que hermanos en la fe rompan su amistad, hermanos, que terminen su amistad, que terminen la relación que tienen o la comunión, solo porque el uno no piensa igual que el otro. Ya lo veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Dios nos dé sabiduría, hermanos. Yo le platicaba ayer a mi esposa porque salió al tema. Aún personas que son conocedoras y eruditos de la palabra han tenido diferencias con otros hermanos por cosas sin importancia. De pronto nos sale lo defensor sin saber. Hay un predicador que es conocido como el príncipe de los predicadores, que no debe ser llamado así, porque ese es Cristo, pero se llamaba Charles Spurgeon. Era un predicador muy elocuente, una persona con muy buena teología, muy buena enseñanza, pero en su momento, hermanos, él nunca dejó de fumar puros. Y hay actuales que quieren defenderlo y decir, no, no, él no fumaba. Él nomás los traía en la boca. No, no es cierto, los fumaba. Y usted puede decir, ¿por qué quieren defender eso sin saber el contexto histórico? En aquellos entonces, la medicina decía que fumar era bueno para la salud. Pero a veces hablamos nomás queriendo ser más santos que los otros. No me interesa eso y no viene al caso. ¿Qué es lo que viene al caso? Dice un comentarista que en una ocasión estaban el pastor Spurgeon y otro pastor muy importante y que eran muy buenos amigos. Y el pastor le dijo a Spurgeon, oye, ¿cuándo vas a dejar de fumar esos puros? Y Spurgeon le contestó, el día que tú bajes esa panzota. Uno lo criticaba por fumar y el otro lo criticaba porque comía mucho. Eso los dividió, hermanos. Dicen que a partir de ese momento, esa relación de amistad, aún entre sus iglesias, donde uno predicaba en la iglesia del otro o el otro lo invitaba a su iglesia, se rompió.
por algo, hermanos, que no es fundamental de la palabra. ¿Sí? Por eso aquí Pablo está diciendo, ¿quién te crees tú que juzgas a tu hermano? ¿O quién eres tú que menosprecias a tu hermano? Hermanos, no nos hace nada bien criticar a otros por la forma en cómo llevan su servicio. ¿Están de acuerdo? Y yo el primero, que si tienen coro, que si usan instrumentos, que si una hora de cantos, etcétera. Eso no nos fortalece ni nos edifica, hermanos. ¿Están de acuerdo? Lo creas o no, es verdad. Nos guste o no, es verdad. No debemos caer en ese error. Un error que caemos entre hermanos es, mis amados, compararnos. Y eso es un gran error. Hijo, es que yo quisiera que mi iglesia fuera como la de aquel hermano, con 300 miembros, con 500 miembros. Y aquel hermano, hijo, yo quisiera una iglesia chiquita como la de aquel hermano. Así batallo menos, porque entre más personas, más formas de pensar. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Errores. Compararnos, competir. ¿Sí? No, no, es que allá ya le están haciendo así. No, es que en aquel lugar hacen esto. No, es que competir, criticarnos o incluso menospreciarnos. Me ha tocado escuchar pastores que tienen 2,000 personas, 1,000 personas, decir a otra persona, no, hombre, pues ¿qué vas a ver si su iglesia es de 300 personas? ¿Por qué? Porque la tuya tiene 1,000. Nunca voy a olvidar, hermano, lo que decía mi pastor Javier, y se me quedó bien grabado. Y me decía, Heriberto, eso no debe preocuparnos. El premio es el mismo. El mismo. Pero caemos en el error, hermanos, de juzgar, de criticar. Y ustedes pueden decir, bueno, hermano Eri, entonces acláreme, por favor. Porque usted me ha enseñado que sí debemos de juzgar a otros. Se está contradiciendo, hermano Eri. Yo les explico con mucho gusto, hermanos. Y pónganme, por favor, mucha atención, porque aquí viene algo muy importante. ¿Cómo se llama nuestro tema, hermanos? Lo creas o no, es verdad. Lo creas o no, es verdad que tú y yo tenemos que juzgar a otros. ¿A quiénes? Debemos juzgar al menos en 4 aspectos, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Nada más acompáñenme con su mirada, yo se lo voy a leer. Primera de Corintios 5, del 1 al 4. ¿Lo tienen? Es Pablo hablando. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien habernos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tan acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de ¿quién, hermanos? En el día del juicio. Aquí hay un juicio, hermanos. Aquí Pablo está reprendiendo a la iglesia. La iglesia estaba tolerando una fornicación. Ahora, hermanos, Pablo está hablando a hermanos. Pero esta iglesia, en este pasaje, en este punto, hermanos, estaba peor que los inconversos. Y Pablo le dice
Hagan esto con esa persona. ¿Sí? Vámonos. Quítenlo de la iglesia. Hablando en español. No para que se condenara, hermanos. Porque mucha gente dice, Pablo lo está mandando al infierno. Se lo está echando a Satanás. No, hermanos. Es claro lo que está diciendo Pablo. Háganselo notar para que se arrepienta. Para que se arrepienta. Aquí no había un arrepentimiento, hermanos. Esta persona debía ser sacada de la iglesia para que se arrepintiera de su pecado. Para que se le perdonara, hermanos, por parte del Señor ese pecado. No para que se perdiera, sino para que valorara lo que estaba, hermanos, dejando atrás por permanecer en su pecado. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿debemos juzgar a quien peca sin arrepentimiento? Sí. ¿Sí? Ahí le va otro punto. La Biblia nos enseña también, hermanos, a juzgar a los falsos maestros. ¿Sí? Al día de hoy, aún entre líderes, hermanos, muy respetables de la iglesia cristiana, cada uno tiene puntos diferentes o hay discrepancias en cuanto a que si debemos o no dar nombres de quién está siendo un falso maestro. Personalmente, yo creo que debemos dar nombres, ¿sí? Porque la gente debe saber. Porque si alguien que está iniciando va, pues va a caer en las garras de ellos, hermanos. Hay otros que dicen, no, 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 nada más menciona al falso maestro y la persona debe discernir, pero si es un nacido de nuevo no va a poder discernir aún. Y tal vez, hermano, se vaya, ¿cómo se dice? Enrolando, ¿sí? Y caer. Entonces, a otros que debemos de juzgar son a los falsos maestros. Hay que señalarlos. Hay que decirlo. Yo por eso les digo, y en repetidas ocasiones, el tal Austin, Joel Austin, ¿sí? El Maldonado, la Maldonado, que ahora ya no sé cómo se apellida, porque ya se divorció de Maldonado y ya se casó con otro y ya se volvió a divorciar del otro, porque Dios le dijo, y Dios aprueba sus divorcios. Alguien que no conoce va a decir, hermano, pues es que si Dios le habla, pues hay que creer, ¿sí? Entonces hay que ser falsos maestros. Sigo adelante. Es importante señalarlos, hermanos, porque muchas personas hoy piensan, y está pasando ya en Juárez, ¿eh? Está pasando ya en Juárez. Iglesias cristianas que se unen con otro tipo de iglesias, la tradicional, la judía, mormones, ateos, testigos de Jehová, etcétera, 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 todos unidos en oración, unidos por Juárez. Eso se llama ecumenismo. Eso no es bíblico, porque yo no le puedo llamar hermano a alguien al cual no es Cristo su Señor, al cual es Cristo más, ¿sí? Al cual no, el profeta tal, al cual no, los santos tales, no puede ser mi hermano. Hermano, pero es que lo hacen en amor y lo hacen por un bien común. No. Y la palabra nos advierte de esos falsos maestros. ¿Sí, hermanos? Es amor, hermano, entre iglesias. Hay algunos que dicen, hermano, el amor es más importante que la doctrina. No, 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 no. Eso es un error. Pero no solo es un error, es antibíblico. Porque la Biblia es clara, hermanos. Aunque pueda parecer correcto, es incorrecto. Claro que hay que juzgarlos. Claro que hay que estar alertas. Oye, hermano, pero yo vi que había varios pastores. Están mal. Están mal. Nada tenemos que hacer ahí. Nada tenemos que andar ahí. Ay, hermano, pues yo pensaba que era por una buena causa. No hay buenas causas, hermano. La Biblia es clara. Debemos de juzgarlo entonces.
Aunque los que estén en el error, hermanos, ahora nos señalen a nosotros. ¿Sí? Qué cerrado eres, hermano Eri. Uy, que estás en otro siglo. Uy, eso ya no se usa. Aunque nos llamen religiosos, hermanos, o cuadrados. No podemos poner en riesgo, hermanos, la sana doctrina. Ahora, ¿cuál es la sana doctrina, hermanos? O si en la iglesia de los adventistas dice allá afuera, iglesia de sana doctrina, con los mormones, dice allá afuera, ven a la sana doctrina, con los testigos de Jehová, dice allá afuera, en el saloncito, ven a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cómo sé cuál es la sana doctrina? En la palabra. En la palabra, hermanos. Es muy importante que aprendamos eso. Es bien importante, hermanos, porque solo Dios respaldará a quien defienda la fe. Lo creas o no, es verdad, hermano. ¿Qué otra cosa también debemos juzgar, hermano Eri? Primera de Corintios 2:15. Fuerte. Muy bien. Vamos a leer desde el 1, Cristian, para que quede más claro. Primera de Corintios, no, perdón, 2, ¿qué dije? 15, ¿va? Desde el 12, Cristian, por favor. Hasta ahí. ¿Se escucharon, hermanos? Aquí es mucho más claro, ¿eh? Nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Dónde vamos a saber eso, hermanos? En la Biblia. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hay que ser bien atentos. No, hermano, es que mira, la Biblia dice eso, pero yo creo que eso ya no aplica. Jesús Adrián Romero está en eso, hermanos, ahorita actualmente. ¿Eh? Él dice, yo ya no hago música cristiana. Dice, yo ahora hago música para el mundo, música que hable del amor de Cristo, música que hable, obviamente va destinado a Cristo, pero para las masas. Cuidado, cuidado. Un hombre que en su momento comenzó bien y no lo niego, pero que la fama, el prestigio y el poder lo ha desviado. Lo ha desviado. Ahora ya no predica de la Biblia, ahora predica del Señor de los Anillos. ¿Están de acuerdo o no, hermanos? Pero si no estudio, si no sé, oye, hermano, ¿dónde habla la Biblia de Legolas? Sí, hermano, eso hay que juzgarlo, hay que señalarlo porque es un error. Es un error, igual que Marcos Witt, hermanos. ¿Sí? Cuidado con ello. Cuidado con ello. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Está diciendo ahí, y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Por eso, hermano, yo le pido, por favor, se lo suplico. No es que el hermano Eri dice, no, el hermano Eri diga misa. Ay, no, ni Dios lo quiera. El hermano Eri diga lo que quiera. No le diga a nadie, por favor, es que mi pastor dice, no, no. La Biblia dice. La Biblia dice. Yo aprendí eso hace mucho del hermano Juan Mabás, que el pueblo de Dios decía amén, no a lo que decía el líder, a lo que decían las escrituras.
¿Sí o no, hermanos? ¿Dicen amén? Es importante que corrijamos. Es importante más que conozcamos. Hermanos, ok, el cristiano entonces debe juzgar las actitudes, debe juzgar las actividades, debe juzgar el modo de vida de los que lo rodean, con los que convive, buscando siempre, hermanos, mantenerse en la línea, buscando siempre, hermanos, mostrar a Cristo con su vida, porque al final, hermanos, es otra cosa que el creyente debe juzgar. Eso también lo debe juzgar. ¿Qué, hermano Eri? Tu propio testimonio. Tu propio testimonio. Juzgarse a sí mismo. Juzgarse, mi amado. Usted solo. Nadie se puede juzgar mejor que tú mismo. ¿Estás de acuerdo? Porque tal vez yo pueda decirle, no, Pepe, no estoy tan mal. Mira, sí me han andado desviando un poquillo, pero no estoy tan mal. Sigue orando por mí. Y cuando yo termine de hablar con Pepe, yo reconocer que estoy mal. Y aún reconocer que le estoy mintiendo a Pepe. Porque Pepe puede decir, no te apures, hermano Eri. Sigue adelante, Cristo te ama. Ojalá y no me diga, Cristo te ama como eres. Y yo les pregunto, hermanos, ¿Cristo te ama como eres? Cristo te ama a pesar de cómo eres. Pero Él quiere moldearte a su imagen. Pero si yo no reconozco que me estoy desviando, que me estoy alejando de la imagen de mi maestro, de la imagen de mi Señor, de la imagen que ahora me controla, yo estoy engañándome a mí mismo. ¿Sí? Yo espero estar siendo claro, hermanos. Debemos juzgar. Estamos para juzgar. Olvídese ya de aquel, hermano. Y Dios no permita que algún día yo diga eso. Ay, por favor, no me miren a mí, miren a Dios. No, no. Ustedes tienen que buscar a quién seguir. Y en este caso, yo soy el responsable. Y con mi vida, yo debo dar a ustedes un testimonio de Cristo en mi vida. Ay, hermano, qué ególatra. No. ¿Sabe qué es lo que enseña Pablo? Pablo no era egocéntrico ni engreído, tanto que dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué Pablo no dijo, ay, no volteen a verme a mí? Como dicen muchos pastores hoy, muchos responsables hoy. Júzgate a ti mismo, júzgate, hermano, y corrige lo que tengas que corregir. Y deja de hacer lo que tengas que dejar de hacer. Nosotros debemos juzgar la doctrina, el pecado sin confesar, ¿sí? La falta de arrepentimiento, cuidando, hermanos, no ser prejuicioso, ¿sí? Cuidando, hermanos, de juzgarse sobre temas que no agregan valor a la vida espiritual. Volvamos al versículo 10, pero ahora 14:10, el B, o la segunda parte, como quieran llamarle. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Aquí viene lo importante, hermanos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes, hermanos? Lo creas o no, ahí vas a estar. Vas a estar en el tribunal de Cristo. Escuchen mis palabras, hermanos. Esta parte del sermón es bien importante. No se me distraigan, por favor. No se me distraigan. Si usted es hijo de Dios, no se asuste. Si usted no es hijo de Dios, póngame mucha atención, porque esto que diré a continuación le debiera interesar. Y mucho. Porque si usted no es hijo de Dios al día de hoy, lo que usted aprenda hoy puede cambiar su eternidad. No primero con los nacidos de nuevo, a los que hemos reconocido a Cristo, a los que hoy sabemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, a los que reconocemos a Cristo como soberano de nuestras vidas. Un día estaremos ante Él. Un día vamos a rendir cuentas.
Pero hermanos, lo haremos de una manera bien distinta a los inconversos, los cuales, hermanos, también tendrán que pasar por un juicio. Pero será, hermanos, un juicio totalmente distinto al que pasaremos los hijos de Dios. Es conocido, hermanos, como el juicio del gran trono blanco. Ahí se llevará a cabo algo muy fuerte, hermanos. Créanme, lo creas o no, es verdad. Ahí, hermanos, los ateos dejarán de ser ateos. ¿Sí me escucharon? Ahí los ateos dejarán de ser ateos, porque ahí recibirán su condenación, hermanos. Ahí serán enviados al lugar de sufrimiento eterno, lo creas o no, es verdad. Si no eres de Cristo el día de hoy, ven a Cristo. Si el día de hoy no has reconocido tu pecado, si el día de hoy llevas una vida gobernada por ti mismo, si al día de hoy te consideras autosuficiente, reconoce que necesitas a Cristo. Pide perdón al Señor para que cambie, mi amado, tu lugar y dirección en los juicios que vendrán. Porque esta comparecencia, hermanos, será diferente. Algún día los cristianos estaremos frente a Cristo. ¿Qué día más precioso será, hermanos? Juan 5:22. Juan 5:22. Sígame con su vista, por favor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Sí, hermanos? El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, hermanos. Algún día estaremos frente al mismo Cristo. Estaremos frente a aquel, hermanos, en el que creemos. ¿Alguien ha visto a Cristo? ¿Y por qué crees en él? ¿Ah? Bueno, hermanos, algún día estaremos frente a él. Algún día tú y yo vamos a estar, hermanos, frente a aquel que vino a sufrir y morir por nosotros. Algún día, hermano, estaremos frente a aquel que fue humillado y menospreciado, hermanos, pero ese día ahora él estará sentado sobre un trono. Ahora le veremos como juez. Lo creas o no, es verdad. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Tribunal, palabra griega, bema. Significa, hermanos, un lugar elevado, una plataforma, un escenario desde donde una persona habla. Ahí, hermanos, se dará un veredicto. Actualmente y en tiempos antiguos, hermanos, alguien llegaba ante un tribunal, era un lugar, hermano, que estaba en alto, ¿sí? Pero las personas sabían a qué iban ahí. Iban a que se les diera un veredicto sobre algo que hicieron o no hicieron. Pues, hermanos, ahora será Cristo nuestro juez. Dice el pastor David algo muy importante. Porque hemos aprendido que Cristo es nuestro Salvador. ¿Están de acuerdo, hermanos? Hemos aprendido que Cristo es nuestro abogado. ¿Están de acuerdo, hermanos? Bueno, si Cristo es nuestro abogado, ¿cómo va a ser pues también nuestro juez? ¿Lo habías pensado? Aquí hay uno u otro. O juez y magistrado, o juez y fiscal, pero no los mismos, no el mismo los dos. ¿Están de acuerdo? Dice Pastor David lo siguiente. ¿Cómo puede ser nuestro juez y a la vez nuestro salvador? Fácil, porque estaremos ante él no para determinar nuestro futuro. Ahí no se decide nuestro futuro, porque el pecado fue juzgado en la cruz. Ahora, hermanos, estaremos ahí para que Cristo, ¿sí?, nos dé nuestros premios.
No vamos a estar ahí, hermanos, porque ya no vamos a ser juzgados por nuestro pecado. Esto ya lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Ya no hay cargos contra nosotros. ¿Sí? Ya no tenemos enemistad contra Dios. Eso fue, hermanos, solo por Cristo. Eso fue, hermanos, solo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Fue Cristo quien estuvo en la cruz. En la junta que yo les decía que estuvimos el lunes, decía uno de las personas, decía, bueno, pues es que también la jefa es importante, ¿no? Refiriéndose a María. Entonces yo le digo, mira, eso es fácil. Tú ve a una consulta y dile, buenas tardes, vengo con el doctor. Y a lo mejor te va a decir, ¿sabe que no está el doctor? Pero ahí está su mamá. ¿Te quedarías a la consulta? Ah, que pues si no es el doctor. ¿Queda claro? ¿Quién es importante, hermanos? El importante. ¿El doctor o la mamá del doctor? La mamá nomás en el anuncio aquel que salía, ¿va? El doctor, hermanos. Y fue Cristo el que estuvo en la cruz. Fue el Cristo el que murió por nosotros. Es Cristo el que merece la honra y la gloria, hermanos. Entonces, ya no hay cargo contra nosotros. Ya no tenemos enemistad contra Dios. Hermanos, algún día estaremos frente a Cristo. Lo creas o no, es verdad. Hermanos, mi mente no alcanza para comprender qué voy a hacer. No me alcanza, hermanos. No me alcanza. Lo voy a besar, lo voy a abrazar, lo voy a disfrutar. Y tal vez diga, ahorita me regañas, mister, déjame te disfruto. Déjame te abrazo. Hermano, es bien importante que lo comprendamos. Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. Gracias, hermana. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. Que no te dé miedo, hermano. Que no te dé miedo. Estas palabras de Pablo, hermano, son bien importantes para nosotros. Pero ¿cómo no me voy a humillar ante mi Señor, hermano? ¿Cómo no voy a doblar mis rodillas ante Él? ¿Cómo no voy, hermanos, a doblarme, inclinarme ante su grandeza, hermanos? No sé cómo voy a hacer para quedarme callado. Porque ahora mi lengua podrá confesar, perdón, lo que mis ojos ven. No, Señor mío, oh Dios mío, ¿cuánto tiempo esperé por verte? Podré decirle a mi Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por librarme del infierno al cual iba con mis actos y mis acciones. Gracias, Señor. Insisto, hermanos, yo creo que los que estamos aquí, los que somos de Dios, hemos esperado toda la vida para verlo. Hemos esperado toda la vida para verlo, hermanos, pero tendremos toda la eternidad para tenerlo. Aleluya. Toda la eternidad con nuestro Señor. Toda la eternidad, hermanos, con el dueño y creador de todo. Con la divinidad suprema, hermanos. Ese es Cristo. Él estará en su tribunal y yo lo voy a ver. Como lo más importante, no voy a estar ahí para ser perdonado. Estaré ahí porque ya fui perdonado. Aprendamos, hermanos. Aprendamos y de verdad yo les aconsejo, corrijamos si es necesario, porque todo lo hizo Cristo. Ya está hecho, decía ahorita siempre, Él fue a preparar lugar para nosotros. Pero vamos a rendir cuentas, hermanos. ¿Escucharon bien? Usted entregará, perdón, cuentas de su desempeño aquí en la tierra. Lo creas o no, es verdad. Así que no te conformes con solo ser salvo, hermano. ¿Sí? Ya eres salvo.
Pero puede haber más, puede haber galardones. Esto viene en la palabra, hermanos. La palabra lo enseña. Primera de Corintios. Me estoy alargando otra vez. Ay, les dije que ya iba a terminar. Ya mero terminamos, hermano. Primera de Corintios 3, del 12 al 15, y yo se los leo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, eso será pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Le voy a explicar. Muy importante esto. Porque de aquí toma la iglesia tradicional, hermanos, para hablar del purgatorio. Donde se quema sobre fuego todos sus pecados, se purifica la persona y pasa al cielo. Eso es un error. Eso no es cierto. Eso no aplica. Hablar del fuego aquí, hermanos, no se refiere a purgatorio, como algunos creen. El fuego, hermanos, en la Biblia se usa como referencia a la santidad de Dios. ¿Sí? Los que dicen, hermanos, que el fuego ahí se representa al purgatorio, creen que su pecado es quemado y consumido por el tiempo para luego purificarse e ir a la gloria. Pero la Biblia no es lo que enseña. No es eso lo que dice. Lo que sí es, hermanos, es que nuestras obras pasarán por el fuego de la santidad de Dios. Y eso es lo que debería preocuparnos. Porque tristemente, hermanos, algunos solo se quedarán con su salvación. Se oye fuerte, ¿va? Hermano, pero pues si era el pastor de la congregación, ¿cómo que nada? Pues si eres salvo. Todos los demás no te alcanzó. Muy importante, hermanos. ¿Por qué no sirvieron esas obras? Porque no las hacían para Dios. Más importante aún, su salvación está intacta. ¿Sí? Pero sus obras no merecen más galardones. ¿Sí, hermanos? Eso es algo que decides tú. No me acuerdo si es el pastor Sugel o el pastor Quique de Horizonte, que dice que es un ejemplo ilustrativo. Llega al cielo el pastor de la congregación de 20,000 personas y Pedro le dice, pásale, aquí está tu lugar. Esa choza que está de aquel lado, esa casita ahí, con el techo de paja, ese es tu lugar. Y luego llega el de limpieza de la iglesia, del pastor ese. Pedrito, acá estoy, acá. A mí me tocó. Pobre Pedrito, si a mí me tocó esta, que sé que ya no hay más. Déjenlo con que ya esté aquí. Y luego Pedro le dice a Pedrito, le dice, allá es tu casa. Esa mansión que ves allá de aquel lado, esa que está hecha de oro, esa que tiene los 4 pisos, esa que tiene. Y voltea al pastor, Pedro, se me hace que te equivocaste. El pastor soy yo y el de limpieza es él. Y yo lo sé. Estoy siendo claro, hermanos. A veces el de limpieza lo hace con más amor a Cristo que el que predica. A veces el más humilde de los hermanos tiene un corazón para el Señor más fiel que el que predica. Qué triste es eso, hermanos. Qué triste será eso, pero ahí no te podrás engañar, predicador, pastor, elocuente. Ahí se te dará tu premio. Por eso no menospreciemos a nadie, hermano.
Nadie. Porque el Señor no hace acepción de personas. Tan importante es el que limpia como el que predica. Tan importante es el que ora desde su casa por los miembros de la congregación. Tan importante es aquel que pide por los que no han venido en mucho tiempo, hermanos. Como el que está enfrente. Pero voy a corregir, hermanos. Porque ni importante es el que limpia, ni el que predica. Porque el importante es Dios. El importante es el Señor. Y nuestras obras, hermanos, serán pasadas por fuego. Lo creas o no, es verdad, hermano. Es verdad. Habrá premios en el tribunal de Cristo. Y qué precioso, hermano. Porque serán entregados por el mismo Cristo. Cristo va a poner todo en su lugar. ¿Sí me escucharon? Piénselo. Y recuerde, por favor, si alguien hizo trampa aquí, ahí va a salir a la luz, hermanos. No lo digo para que se asusten. Usted debe estar seguro, pero se lo digo para que aprenda, mi amado, y para que camine de una mejor forma, para que su vida, hermanos, sea moldeada y sea llevada, hermanos, y sea digna de nuestro Maestro, Señor y Salvador. Y terminamos, Romanos 14, 12. Gracias, Vivi. De manera que cada uno de nosotros cuenta de sí. Esto me gusta, hermanos, a veces bromear con ello. Desde que era maestro en el instituto, me gustaba bromear al respecto. Porque hay mucha gente que dice, hijo, ¿cómo le irá a ir al hermano aquel? Y tal vez llegará, ¿verdad?, ante el Señor y diga, ¿sabes qué, Señor? Yo no hice muchas cosas porque el hermano Eli me asustaba y me gritaba. Ah, amigo, no se cansaba. Dile, Señor, porque por su culpa, mira, no hice más cosas. Y el Señor le va a decir, sí, ahorita toca a él, pero ahora estoy contigo. ¿Qué hiciste con lo que te di a ti? ¿Qué hiciste? Hermanos, con el Señor y en ese momento, hermanos, no vas a poder ir con el chisme del vecino. No vas a poder justificarte con otro. No vas a poder hacerlo, hermanos. Y recuerda esto, por favor. Con Dios no hay nada oculto y cada uno dará cuenta de sí. Eso que hiciste a escondidas. Eso que hiciste pensando que engañabas a todos. Eso que no has confesado al Señor. Ahí se va a saber y ahí se va a exponer. No está guardado, oculto. Ante Dios está revelado, hermano. Lo que has hecho cuando nadie está en tu cuarto. A las páginas que te metes cuando estás solito. A lo que le prestas atención cuando nadie te oye, cuando traes los audífonos. A lo que crees que solamente tú y es tu secreto. Dios te conoce como eres real. No soy quien para determinar si eres salvo o no. Solo Dios sabe. Y yo deseo que seas salvo. Pero Dios va a juzgar tus obras. Nada quedará oculto. Y sabes una cosa, tampoco nada quedará excluido. Lo creas o no, hermano, es verdad. Vamos a dar cuentas a Dios. Ahí presentaremos a Dios, hermanos. Perdón, sí, ahí presentaremos a Dios todo lo que hicimos, todo lo que dejamos de hacer. Y lo más importante, ahí vamos a presentar ante Dios lo que hicimos con la mayordomía que Él nos dejó. No habrá excusas, hermanos. Ay, Señor, tú sabes que tenía mucho trabajo ese día.
Ay, Señor, tú sabes que no podía ir. Tú sabes que se me complicaba. Tú sabes que la escuela, tú sabes que tenía que estudiar, tú sabes que tenía que trabajar. No habrá excusas, hermanos, no habrá excusas. Porque el Señor te dirá, sí, ciertamente, pero mira, ahí estás. No fuiste al servicio porque tenía mucho que estudiar, mira. Y el TikTok, mira, ahí estás. No fuiste porque tenía mucho, mira, el Facebook. No fuiste, mira, pero estabas grabando el video. No fuiste, pero mira, no habrá excusas, hermanos. No habrá excusas. Yo te invito, en verdad, hermano, a que sigas esforzándote día a día para tu Señor. Yo te invito también, hermano, a que no te desanimes. Yo te invito también a que no te desalientes. Yo hoy quiero recordarte que todos los hijos de Dios tenemos luchas, pruebas, guerras, problemas, todos. Pero necesitamos aferrarnos al Señor, hermanos. Yo te invito, si tú llevas una vida juzgando a tus hermanos por cómo son, cómo se visten, deja de hacerlo. Deja de hacerlo, porque nada te beneficia. Dejemos de juzgarnos entre hermanos. Dejemos en manos de Dios la recompensa. Pero por lo pronto, hermanos, sigamos adelante, porque algún día estaremos frente al Señor. Algún día el Señor dará recompensa a sus hijos. Y aquí termino, hermanos. Dice el pastor Quiñalén lo siguiente: anhelo recibir de mi Señor galardones, pero solo para volver a ponerlos a sus pies. ¿Qué es lo que hacen en el Apocalipsis los ancianos? ¿Se acuerdan, hermanos? Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos anhelar. Porque al fin y al cabo, el que es merecedor de todo es el Señor. Amén. Pónganse en pie, por favor, hermanos.